Bueno, tremendo reportaje que grafica lo que han sido también estos 2 años de esta guerra del presidente Bukele contra las pandillas. Y para hablar del impacto estamos acá en nuestro estudio con Gabriel Gaspar, analista político y también ex subsecretario de Defensa y de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está, Gabriel? Gracias por acompañarnos acá en Alerta. Gracias a ustedes por invitarnos. Estábamos viendo este reportaje, también los datos que nos entregaba Pablo con relación a los avances, ¿no?, de este método Bukele o política Bukele, y donde al parecer ha sido exitosa para contener a las pandillas. ¿Usted la cataloga así? Yo diría que sí, es claramente... A ver, yo diría para que nuestros televidentes puedan entender qué tiene de común Salvador con Chile, yo diría lo mismo que todos los países de América Latina. Dos grandes amenazas. La seguridad, la gente tiene miedo que la asalten en las calles, la extorsionen, y la inseguridad económica también. La gente, por la depresión y el receso que hemos tenido, la contracción. Entonces, la sociedad latinoamericana, y El Salvador es un buen ejemplo de ello, estaba azotada por estos dos temas, al igual que Chile, aunque las causas son distintas, eso podemos hablar después. Sí, pero se ha logrado disminuir con todo este método Bukele los homicidios y contener estas pandillas que estaban causando terror en la población. No solo los homicidios, yo diría que el tema es que el Estado en El Salvador recuperó el territorio, porque las maras, estas organizaciones... que son más que pandillas, son estructuras. Las pandillas son por barrio, ¿no? La Mara 18 y la Salvatrucha eran estructuras que tenían grados, jerarquías, eran verticales y controlaban territorio. Y en el territorio no solo era el homicidio, también era la extorsión. Donde la Mara se instalaba, le cobraba a todos los pequeños comerciantes una cuota, le cobraba protección a la familia, le cobraba protección a la escuela para que pudieran entrar los niños sin problema, etc. En fin, se transformaba en un Estado dentro del Estado. Ahora, lo que usted está diciendo y lo que hablaba Gaspar, tiene relación con que si esto, lo realizado en El Salvador, se puede proyectar en nuestro país. ¿Es viable eso? No. Entendiendo también los niveles en los que hemos llegado de crimen organizado. A ver, lo diría que no, primero por una visión más chilena que santiaguina, voy a decirlo con el perdón, yo soy capitalino también, así que vivo. Pero en Chile tenemos 3 focos muy distintos de inseguridad. En el norte tenemos una frontera porosa por donde no entra de todo. Contrabando, narcotráfico, trata de personas, bandas, sicarios, etc. Y además crean campamentos gigantescos que no tienen proporción con el resto del país. El campamento La Mula en Alto Hospicio tiene más de 20.000 personas, el Cerro Chuño en Arica, etc. Sí. Comparado con los de Maipú acá son urbes, digamos. Entonces en el norte lo que tenemos es una frontera porosa y hay que recuperar territorio. En el sur, en la Araucanía, nosotros tenemos un problema de inseguridad provocada porque algunas estructuras radicales mapuches están en una estrategia de insurgencia. Ellos no quieren, entre comillas, ellos quieren ser un Estado independiente. Y para eso también... Son diferentes los motivos en este caso. Pero estamos también, hablando de un crimen organizado. Y en otro lado estamos hablando de insurgentes que también a veces se meten con delincuentes. El robo de madera me estoy refiriendo. Pero también buscan control territorial. Y en Santiago, en las grandes urbes, Santiago entre ellas, que tenemos delito tanto nacional como importado. Sí, pero hay un avance del crimen organizado y lo hemos visto en la capital, brutal, no solamente incluso en la región metropolitana, lo hemos visto en el Biobío, Tren de Aragua. Sí, pero ¿qué es lo común que tienen estos 3? Que el Estado ha perdido el control del territorio, que se instalan lugares en los cuales gobierna cualquiera menos el Estado. Y frente a eso, la respuesta que el Estado le ofrece a la sociedad, en mi opinión, es una respuesta absolutamente insuficiente, que es la ley de infraestructura crítica, que no tiene nada que ver en esto. Y por eso, si es insuficiente, dice usted, y el debate que siempre se pone sobre la mesa, ¿por qué no sería para usted viable el metodología Bukele en nuestro país? Porque, por ejemplo, yo no veo que el Tren de Aragua quiera, para aplicar a los televidentes, la infraestructura crítica es el conjunto de estructuras y sistemas que permiten que la sociedad funcione. Por ejemplo, la energía, la luz, ¿cómo se llama? Las comunicaciones. Entonces, que hay que protegerlas. En caso de guerra, de atentado, hay que proteger eso, obviamente, ¿no?
Pero hoy día no estamos en eso. El Tren de Aragua no le interesa derribar torres eléctricas. Pero le interesa apoderarse controlar del territorio, eso sí. Entonces lo que tenemos que hacer es... extorsionar en ese territorio. Correcto. Entonces, lo que trata de blanca en ese territorio. Correcto, y en ese Rochuño igual. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una estrategia de acopamiento territorial, como se llama. Y ese acopamiento territorial pasa por militares en las calles, que es algo que también se ha pedido incluso por el gobernador de la región metropolitana. Pasa primero por estudiar bien la realidad, por asumir la realidad que hay en cada región y que es distinta. Y para eso hay que escuchar a los gobernadores del norte, a los gobernadores y los alcaldes de la Araucanía, a las autoridades locales, no dar una respuesta uniforme casi legal, o sea, legalista. Frente a este problema que yo presento leyes y propongo un nuevo ministerio, ¿cierto?, de seguridad, que a lo mejor ayuda, pero eso van a demorar 3, 4, 5 años. Y nosotros requerimos una respuesta mucho más rápida, un plan de acción mucho más concreto. Y yo creo que ahí hay que reconocer, y creo que es una buena actitud, no politizar el tema, no decir, esto no lo hicieron ustedes, no, esto ustedes lo están haciendo mal, porque por ese camino no vamos. No, es un tema país, y hay un consenso también con eso. Es un tema nacional. Y hay un consenso de que el Estado no ha dado respuesta finalmente a esto. Ahora, hay otro tema que también ha dado, por así decirlo, éxito en El Salvador, sí, acompañado por críticas, por supuesto, también de parte de organizaciones de derechos humanos, y que tiene que ver con esta cárcel, estilo Bukele, una mega cárcel. Hemos visto ahí y hemos estado mostrando las imágenes precisamente de aquello. ¿Es posible replicar ese modelo acá en nuestro país? Ahí estamos viendo la imagen. Mira, yo tengo, si me permites, un comentario crítico. Creo que respecto al reportaje muestra muy bien lo que es la cárcel. Sí. Pero quien conozca la situación de El Salvador, en El Salvador antes había una cárcel donde había 6 millones de presos, que era toda la población que estaba prisionera por las maras. Y eso era tan preocupante, y esa inmensa mayoría de la población hoy día se siente absolutamente liberada. Si uno camina por las calles de la ciudad salvadoreña, uno se puede meter hasta los lugares donde un año atrás ni de loco uno se metería. Entonces, ahí hay que reconocer que el programa ha funcionado. Claro, y por eso se lo pregunto, si es posible replicar ese modelo de cárcel en nuestro país. Entiendo que en su momento se habló de crear una cárcel especialmente para... Es que yo creo que una política muy puntual. Es una medida muy puntual, hay que verla en un paquete completo, donde en mi opinión el punto de partida tiene que ser cómo recuperamos el control del territorio, porque cuando el Estado recupera el control del territorio, puede garantizarle a las familias chilenas su seguridad. ¿Qué medidas para eso? Todas las que sean necesarias, las cárceles, la educación de los jóvenes, reactivar la economía, darle empleo, en fin. Un conjunto de medidas que no es solamente una, que no hay una bala de plata en esto. Pero para eso hay que asumir la realidad. Y el diagnóstico tiene que estar bien hecho. Yo diría que el diagnóstico es muy insuficiente hoy día. Por ejemplo, un puro dato. Llevamos 2 años de estado de excepción en El Salvador, y lo criticamos mucho algunos, y llevamos 2 años de estado de excepción en la Araucanía. Y entonces uno pregunta, ¿cuál es te voy a explicar algo que comentábamos recién. Sí. Cuando el Estado decide usar la fuerza militar, que es el recurso quizás más letal que tiene el Estado, siempre se fija lo que se llama en estrategia el objetivo final deseado, que es para qué yo uso esa fuerza, qué es lo que quiero lograr. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objetivo final deseado en la Araucanía? Y que yo sepa, esa respuesta para mí sigue pendiente todavía. Entonces, mientras no la tengamos, es como que yo lanzo un buque al mar y le digo, navegue. ¿Para dónde? No sé, pero navegue. O sea, si no tengo un puerto a dónde llegar, puedo pasarme, como ya nos hemos pasado, 2 años en estado de excepción, y mi pronóstico es que vamos a seguir con estado de excepción hasta que termine este gobierno, por lo menos. Sí, bueno, se ha mantenido al menos, también se ha dicho que ha rendido su fruto al menos, por lo menos en la ha disminuido parcialmente, pero la pregunta es qué pasa si retiramos a las tropas. Claro. Lo más probable es que la actividad recomiende, porque por ejemplo, muchas de estas organizaciones radicales, que están muy divididas y dispersas,
Su objetivo no es atacar las torres eléctricas. Su objetivo, por ejemplo, y lo dicen, la Arauco Mayeco, es combatir las madereras. Claro. Y queman camiones y máquinas. No están atacando, ¿cómo se llama?, la infraestructura crítica. Bueno, ahora, Gabriela, esto es un largo debate, incluso que no solamente se está dando en nuestro país, sino a nivel latinoamericano, con otros países también que quieren replicar este llamado método Bukele. Muchas gracias por esta entrevista, por esta conversación, Gabriel. Que tenga buen domingo. Gracias.